Un cordial saludo para todos con esta bella panorámica de la ciudad de Manizales. Soy la doctora Adriana Marcela López Macías, soy odontóloga de la Universidad Autónoma de Manizales. Soy especialista en Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Caldas y Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Odontológicas de la Universidad del Bosque, referente en erosión dental de King College London. Soy docente asociado de la Universidad Autónoma de Manizales, pertenezco al grupo de investigación INSAO y soy Key Opinion Leader de GC América y Specialized. Hoy vamos a trabajar el tema de la fluorosis dental. Vamos a abordar su etiología, su diagnóstico diferencial y opciones de manejo. Esta conferencia está diseñada para el diplomado en enfermedades crónicas no transmisibles de la Universidad de Caldas. Muy bien, en la cavidad oral tenemos patologías que son diferentes a las patologías tradicionalmente conocidas como son la caries y la enfermedad periodontal. Nosotros en la cavidad oral tenemos otras patologías en las cuales incluimos los defectos del desarrollo del esmalte. Los defectos del desarrollo del esmalte es un tipo de patología en la cual se afecta el periodo de mineralización o de maduración del esmalte. Entonces, dentro de los defectos del desarrollo del esmalte podemos tener la hipoplasia y podemos tener la hipomineralización. Una hipoplasia es un defecto cuantitativo del esmalte. Esto quiere decir que no se formó adecuadamente el esmalte dependiendo del sitio en el cual se presente la lesión, pues estaba el periodo de formación del germen dentario. Y la hipomineralización es un defecto cualitativo el cual se presenta durante la fase de maduración del esmalte. Generalmente en la hipoplasia, como es un defecto cuantitativo, pues no se forma el esmalte, y en la hipomineralización la diferencia que encontramos es que sí se forma, pero como no madura adecuadamente, entonces tenemos una mancha. La característica de las manchas de hipomineralización es que son unas manchas circunscritas muy bien definidas, localizadas en el periodo de formación del germen dentario. Pueden ser blancas opacas o pueden ser también de tono beige. Como nos interesa es hablar de la fluorosis, entonces les di esta primera introducción para que tuviéramos en cuenta que la fluorosis pues es una hipomineralización. Entonces vamos a empezar a hablar ya realmente de la fluorosis después de que sabemos que está ubicada dentro de los defectos de desarrollo del esmalte. Entonces la fluorosis dental es una hipomineralización del esmalte, pero esta hipomineralización es producida por intoxicación crónica con sobredosis de fluoruros que han sido administrados por vía sistémica en los periodos ya sea de formación o de mineralización del diente. El flúor tópico aplicado no causa fluorosis dental, a no ser de que el paciente o el niño, que generalmente es el que le colocamos el flúor, no quiere decir que a los adultos no le coloquemos flúor, no le apliquemos flúor, pues entonces lo ingiera y que sea una ingesta crónica. Entonces, para entender un poco lo que es la fluorosis, tenemos que tener en cuenta las características del esmalte dental. Nuestro esmalte dental es una biocerámica nanocompuesta. Ella está, su composición principal es de calcios, fosfatos y grupos hidroxilos que unidos me forman los cristales de hidroxiapatita y unidos me forman una unidad estructural que se llama el prisma del esmalte. La característica del esmalte es que es un esmalte que tiene un alto contenido inorgánico por encima del 90%, tiene poca agua, cerca de un 4%, y su característica principal es la translucidez.
Esto quiere decir que el color del diente es la dentina. Él deja pasar el color de la dentina al ser translúcido y tiene esta apariencia que es vitriforme, tiene como la apariencia del vidrio. Entonces, esta característica va a ser muy importante para nosotros para poder diagnosticar lo que es la fluorosis dental. Este diente que tenemos acá, ahí podemos observar un esmalte en unas condiciones muy normales. Entonces, vamos a empezar a mirar las características de la fluorosis dental. Entonces, después de haber visto lo que es la normalidad. Para ver la clasificación de fluorosis, vamos a trabajar la clasificación de DIM, es aprobada por la OMS y a la vez, pues nosotros podemos hacer la clasificación para entender las fases de la fluorosis o las diferentes fluorosis que se pueden presentar en un paciente, pero si quisiéramos también valorar la fluorosis, pues entonces esta clasificación de DIM la utilizamos como el índice de DIM, donde el puntaje lo tenemos acá en la primera columna y entonces así haríamos la valoración en nuestra historia clínica. Entonces empecemos por lo que es un esmalte normal. Como lo veíamos ahorita en la anterior diapositiva, es un esmalte donde vamos a encontrar una superficie muy lisa, con su apariencia translúcida. Aquí vemos un tonito amarillento en su interior. Esa es la translucidez que deja pasar el color de la dentina. Es vitriforme, generalmente tiene un color blanco o crema pálido. Y estas son más o menos las características de un esmalte normal. Entonces, de aquí nos vamos a ir acercando a los diferentes tipos de fluorosis. Entonces, conservando la idea de lo que es un esmalte normal, entonces podemos empezar a mirar, a observar los dientes de los pacientes y en este paciente, por ejemplo, encontramos una banda blanca en el sector del canino y también de los premolares, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Pero este es un esmalte que prácticamente en su totalidad se encuentra en unas condiciones muy aceptables de translucidez y de pronto estos que nos cuesta dificultad hacer rápidamente el diagnóstico, pues entonces lo podemos mencionar como cuestionable o discutible. Porque es un esmalte que tiene ligeras alteraciones en su translucidez, como lo podemos observar en estas zonas. Puede presentar entonces algunas franjas blancas o manchas, pero son muy ocasionales. De resto, la característica del diente va a ser muy normal. Pero aquí ya nos vamos acercando más al diagnóstico de la fluorosis, donde ya lo empezamos a ver de una manera mucho más evidente. Entonces tenemos una clasificación la cual la damos como muy leve o muy ligera, donde empezamos a encontrar pequeñas áreas. Estas áreas son opacas, recordemos que el esmalte es translúcido, entonces aquí empezamos a ver áreas opacas de color blanco tiza, aquí las empezamos a observar, las podemos encontrar esparcidas horizontalmente en el esmalte y es muy leve o muy ligera porque se dice que su proporción alcanza hasta un 25% de la superficie vestibular del diente. La superficie vestibular es la que encontramos frente a los labios y a los carrillos. Estos son otros casos clínicos de pacientes donde los podemos catalogar como muy leves o muy ligeros. Aquí empezamos a ver la apariencia opaca en su interior. Y de pronto, si ustedes son buenos observadores, también podemos empezar a encontrar aquí un defectico de desarrollo del esmalte que puede ser por la misma fluorosis. O sea que
Más adelante vamos a encontrar un esmalte que no solamente es de tipo hipomineralización, sino que puede ser también de tipo hipoplásico. Acá tengo otro casito clínico en el cual vamos a empezar a observar las manchitas blancas opacas en la superficie, y aquí sí las vemos esparcidas muy horizontalmente en la totalidad del diente. Incluso inicialmente la fluorosis dental, antes de que se diagnosticara como fluorosis, el esmalte con fluorótico se le decía esmalte moteado por su característica pues de clínica a la observación. Avanzando un poco en estos tipos de diagnóstico, entonces ya tenemos la leve o ligera, donde tenemos franjas blancas, opacas, pero ya la extensión pasa el 25% y se acerca al 50%. Y si empezamos a observar, entonces no solamente los dientes anteriores tienen esta característica, sino también los posteriores, y no solo los dientes superiores, sino también los dientes inferiores. Entonces aquí empezamos a observar una fluorosis que ya podemos catalogar o valorar como leve o ligera. Aquí a través del puntero yo voy recorriendo las áreas para que se vaya observando las zonas opacas del esmalte. Si yo quisiera hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una caries inicial, que también son unas lesiones de mancha opaca, el esmalte en la fluorosis es un esmalte que está liso. Y cuando nosotros tenemos manchas blancas opacas por caries, la superficie en la mancha se encuentra rugosa y la detectamos con la sonda de la OMS. Y aquí tenemos varios casos clínicos en los cuales ustedes pueden observar este tipo de fluorosis. De pronto hay unas más marcadas que otras, pero todas están incluidas en la misma clasificación. Obviamente esta va a ser mucho más evidente para reconocerla que otros tipos, pero vamos observando las características, y yo creo que lo bonito de presentar diversos casos clínicos es que dentro de una misma clasificación miren todas las apariencias que podemos observar. Este es un pacientico cuyos dientes están apenas en erupción, o sea que es un paciente muy joven. Entonces también es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando la fluorosis se presenta en dientes permanentes es porque el niño en su primera infancia ingirió el flúor de manera sistémica. Cuando son los dientes primarios o temporales los que erupcionan con la fluorosis, generalmente es la mamá la que ingirió el flúor en la etapa de gestación. Por eso es mucho más común encontrar fluorosis en dientes permanentes y es un poco menos común encontrar la fluorosis en dientes primarios o temporales. La otra clasificación que podemos encontrar de fluorosis está la fluorosis moderada, en la cual la característica más importante es que la superficie ya no solamente tiene manchas blancas opacas, sino que empieza con una tinción. Estas tinciones son de color marrón o café y ya van alterando mucho más el aspecto estético del diente. Generalmente estos dientes nos dicen que puede presentar atrición, y atrición es un desgaste que ya no es fisiológico sino patológico, que se produce en el contacto entre los dientes antagonistas, o sea, superiores con inferiores, y ya se va presentando entonces fuera de las tinciones también la atrición.
Entonces vamos observando la característica del esmalte, donde obviamente por la tinción está más afectado un diente que el otro, pero si nos vamos a los dientes también, estos son los dientes centrales, si nos vamos a laterales, pues también tienen fluorosis. Lo que pasa es que esta es patognomónica de la clasificación como moderada por la tinción. De pronto en los otros dientes no encontramos la tinción. Y aquí les puedo mostrar otros casitos clínicos donde tenemos esta misma clasificación. Miren, aquí la tinción es diferente. Y aquí ya también empezamos a observar defectos del desarrollo del esmalte, o sea, hipoplasias también empezamos a observar acá, pero producidas por la fluorosis. Lo podemos observar también en los dientes inferiores. Obviamente es más severa la fluorosis sin ser de clasificación, aquí todavía severa en los dientes superiores que en los dientes inferiores, pero todos los dientes en conjunto presentan fluorosis. Y observando también en la imagen superior, entonces ya empezamos a ver aquí algunas tinciones y empezamos a ver también que hay unas superficies en las cuales no se formó adecuadamente el esmalte. Por eso mencionábamos anteriormente que la fluorosis pues, puede ser de tipo hipoplásico o de tipo hipomineralización. Esta es la fluorosis severa o intensa, donde la superficie tiene esta característica y es que se empiezan a presentar fosas, además de la tinción, se empiezan a presentar fosas y grietas que también abarcan pues mucha superficie dentaria. Aquí ustedes pueden observar que los dientes superiores están más afectados que los dientes inferiores y que los bordes incisales están más afectados que el resto del diente. Entonces vamos observando la característica del esmalte en esta situación. Aquí cuando ya el cráter se ha formado, hay muchos cráteres, quiere decir que ahí no se formó adecuadamente el esmalte. Y entonces, paradójicamente también es importante aquí tener en cuenta que un esmalte con fluorosis, un esmalte al cual yo le aplico flúor, logro hacer un proceso de remineralización y lo puedo volver un poquito más resistente a la pérdida de minerales cuando se presentan procesos de bajas de pH en la boca y se me puede originar disolución del esmalte por caries, por ejemplo. Pero este esmalte que es fluorótico y que tiene ya estos defectos en su mineralización y en su maduración, este esmalte es muy sensible, este esmalte es mucho más débil y es un esmalte que es menos resistente a la caries. Entonces no quiere decir que el paciente que tenga fluorosis no va a tener caries porque tiene esta patología. Antes la patología hace como un detrimento de la estructura del esmalte. Y aquí tenemos entonces otras imágenes importantes para que vamos reconociendo lo que es la clasificación de la fluorosis en esta fase. Generalmente cuando los dientes ya están en esta fase o tenemos una fluorosis que ya es moderada y que es severa, generalmente el tratamiento que se requiere pues debe ser estético. A medida que ustedes van observando, las tres fotografías son de tres pacientes que están en la misma clasificación de fluorosis, pero ustedes también pueden observar que la severidad es diferente en cada uno de los casos.
Muy bien, entonces después de haber hecho el recorrido por la clasificación de la fluorosis, resulta que nosotros tenemos unas patologías que son muy similares a la fluorosis, pero con las cuales tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial directamente con la hipoplasia y la hipomineralización, que fue el defecto cuantitativo y cualitativo que se pudo haber dado durante la época de mineralización y maduración del esmalte, pero que no fue por fluorosis, sino que pudo haber sido por otra causa. Dentro de las causas que se han encontrado en las publicaciones de los casos clínicos pueden ser megadosis de antibióticos que los niños hayan recibido en la infancia. Y la melogénesis imperfecta, que ya es una patología de orden genético. Entonces, aquí les quiero mostrar hipoplasias. Entonces, la hipoplasia como tal, que no es por origen de consumo o de ingesta de flúor, entonces es un defecto que se manifestó en la formación del esmalte. Entonces, este es un tipo de hipoplasia. Acá también tenemos hipoplasia con hipomineralización, pero concentrémonos en este momento en observar las hipoplasias. El defecto cuantitativo del esmalte, no se formó adecuadamente el esmalte, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos en los dientes anteriores. Una característica importante para poder hacer el diagnóstico de la hipoplasia es que cuando observemos hipoplasias, pues hay que buscar fluorosis en todos los demás dientes. Si los dientes no presentan fluorosis en otros dientes, pueden presentar las hipoplasias, y la hipoplasia tiene la característica de presentarse en dientes pares. Entonces aquí está en los dos centrales inferiores y en los dos laterales, que esta, aunque está muy pequeña, pues también la estamos observando. Y la hipoplasia es una pérdida de esmalte o es un defecto cuantitativo, el cual también es muy circunscrito y muy bien delimitado. Y podemos hacer el diagnóstico también diferencial con la melogénesis imperfecta. Esta sí ya es una patología en la cual no hubo formación del esmalte. Entonces, también lo podemos observar y pues fue más evidente en los dientes superiores, no fue tan severa en los dientes inferiores, porque eso también depende como del periodo de formación en la cual estén en los dientes. Entonces hay que diferenciarla con la fluorosis. Y en este caso también lo primero que tenemos que empezar a observar son las características dentales para entonces definir que no es una fluorosis y que sí verdaderamente es una amelogénesis, que realmente es una patología rara, pero se presenta. Y llegamos a la hipomineralización. Entonces la hipomineralización como tal, entonces es un defecto cualitativo, donde sí se formó el esmalte, pero no maduró de manera adecuada, entonces por eso quedó la mancha, ¿sí? Y como lo podemos observar acá, es una mancha opaca, o pueden ser manchas beige también. Son muy circunscritas, muy delimitadas. Si lo vamos a diferenciar con fluorosis, recuerden que la fluorosis se ve más como puntos y como bandas horizontales a través de, siguiendo todo el diente. Y aquí también pues empezamos a observar las características de fluorosis en los otros dientes. Ahora, no quiere decir que un pacientico que tenga hipomineralización no pueda tener fluorosis, pero hay que tratar de diferenciar el diagnóstico principal. Aquí también tenemos el paciente con su hipomineralización, ¿sí? Acá tenemos una hipomineralización que abarca más dientes. En la hipoplasia, yo les contaba que generalmente se presentaba en pares de dientes. En el casito que yo les mostré, estaban afectados los dos centrales inferiores y los dos laterales
inferiores. La hipomineralización también tiene una característica o una preferencia de localización, como por ejemplo, ellos se localizan primero y principalmente en los primeros molares permanentes, luego en dientes anteriores, más en centrales y laterales, menos en canino, y el tercer lugar lo ocupan los premolares. Entonces, molares, incisivos anteriores y premolares. Esa es como la característica también o la preferencia de presentación de esta patología en boca. Entonces, ¿tenemos opciones de tratamiento? Sí, claro que sí. Entonces, en este momento, afortunadamente en la actualidad, estamos trabajando mucho con lo que es la remineralización dentaria. Incluso la remineralización ha sido bastante importante en todo la terapéutica y manejo de la caries dental. Y obviamente, pues en esos casos tan extremos que ustedes vieron, pues el paciente requiere restauración estética. Les voy a contar un poquito entonces del remineralizante para que ustedes sepan cuál es la acción de un remineralizante en un diente que tiene fluorosis. Realmente nuestro principal remineralizante por excelencia es la saliva. La saliva cuando sale del conducto sale sobresaturada en calcio y fosfato. Generalmente lo que pierde el diente en una caries dental es calcio y fosfato, que es lo que tiene, los minerales que tiene el esmalte. Y cuando el esmalte está fluorótico, pues no se formó su esmalte, o sea que está poroso, tiene una deficiencia de esos minerales. Entonces, la saliva es un líquido precioso, pero ella no alcanza a hacer una remineralización de tipo terapéutico. Pero la saliva sí va a ser el medio para fomentar la remineralización de otros agentes. Entonces, obviamente, para remineralizar tenemos el flúor tópico, que ha sido muy bien utilizado durante mucho tiempo para la prevención de la caries, pero también a nivel de remineralización, entonces tenemos el fosfopéptido de caseína o fosfato de calcio amorfo, que es como si fuera la proteína de la leche, pero la leche no hace la remineralización porque no es capaz de precipitarse sobre la superficie dental. Entonces, a nivel de laboratorio, se creó el fosfopéptido de caseína, fosfato de calcio amorfo, que lo podemos encontrar en su marca registrada como el Recalden, y su composición fundamental es fosfato de calcio amorfo, sales de calcio y fosfato, que son los minerales que no se forman en el esmalte y pues puede que se hayan formado, pero no se mineralizan. Por eso es que se ve afectado el periodo de mineralización y de maduración del esmalte. Ese fosfopéptido de caseína nos va a servir para muchas situaciones clínicas. Todos los pacientes que estén en alto riesgo individual de caries principalmente, también lesiones iniciales de caries. Aquí está la mancha blanca, esta era la mancha que yo les explicaba ahorita, que hay que diferenciarla también de la fluorosis. Pacientes que tienen desgaste dental y pacientes que tienen defectos de desarrollo del esmalte. Y aquí está muy clara la indicación para la fluorosis. También sensibilidad posaclaramiento y caries radicular. O sea que aquí tenemos una indicación muy clara del material para el uso en la fluorosis. Si queremos conocer un poquito de la presentación comercial del material, pues entonces esta es como su presentación y ella viene una presentación, digamos, básica que tiene calcio y fosfato y menos cantidad de flúor, y tenemos una con una mayor concentración de flúor que es la Plus. Entonces, la presentación básica sería MyPest y la presentación que tiene mayor concentración de fluoruro sería MyPest Plus. Cuando tenemos fluorosis
y tenemos hipomineralizaciones, el esmalte, recuerden que él no se maduró adecuadamente. Entonces aquí tengo unos casitos clínicos en los cuales lo que se hizo fue empezar a aplicar el fosfopéptido sobre los dientes que tenían fluorosis, porque aquí el esmalte está poroso y nosotros lo que queremos buscar es una reestructuración del cristal aportándole calcio y fosfato a los dientes. Entonces, si estamos en una fluorosis muy leve o leve, se podría intentar hacer la remineralización y observar qué resultado tenemos, a no ser de que el paciente pues esté muy afectado por la estética y entonces quiera otro tipo de tratamiento. Entonces, si a nosotros nos llega un caso de fluorosis o de hipomineralización, pues lo primero que tenemos que hacer es una clasificación de la fluorosis. Identificarla, como les decía ahorita, si es muy leve o si es leve o ligera. Y empezar a hacer la aplicación del MyPES o del fosfopéptido de caseína una vez por semana en consulta y permitir que la aplicación también la haga el paciente cada noche después de cepillarse, que lo haga ya antes de irse a la cama, que sea lo último que haga. Cuando un paciente pues tiene su fluorosis y está incómodo con su fluorosis, entonces lo ideal, primero que todo, en todas las fluorosis es promover la remineralización. En esta fluorosis, diríamos que es una fluorosis leve, pero la paciente no estaba a gusto con la característica de sus dientes, nos iríamos a la parte de diseño de sonrisa, de rehabilitación, donde pues se trabajaría con carillas en porcelana. Esta ya decisión depende directamente del paciente. Si no se siente bien con sus dientes estéticamente, pues tenemos opciones de tratamiento a través de la rehabilitación con carillas en porcelana, preferiblemente mucho más estéticas, o también está la segunda opción que sería las carillas en resina. Bueno, yo les doy las gracias por la atención. Les recuerdo que soy docente de la Universidad Autónoma de Manizales. Ahí está mi correo, marlopma@autonoma.edu.co. Cualquier duda, estoy atenta y les puedo responder. También tengo el correo de mi página, que es contacto@adrianamarcelalopezmacias.com, y tengo una página web, la cual también ustedes la pueden consultar. Ahí están todos mis datos en caso de que tengan alguna duda o de que requieran algún otro tipo de información adicional, y estaré dispuesta y atenta a escucharlos. Bueno, muchísimas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.